Deep Diving. ¿Los símbolos religiosos realmente nos acercan a la verdad? ¿O simplemente nos alejan de ella? Esta es una cuestión que, a primera vista, puede parecer provocadora. Sin embargo, al examinarla con atención, revela un problema central en la forma en que el ser humano se relaciona con lo que llama sagrado. Desde tiempos antiguos, el hombre ha creado símbolos para expresar aquello que no puede describir directamente. El lenguaje, las imágenes, los rituales y los objetos llevan significados que intentan señalar algo más allá de ellos mismos. Un símbolo, por definición, no es la realidad, sino una representación de ella. Aún así, surge una pregunta esencial. Si el símbolo es solo un medio de comunicación, ¿por qué se vuelve tan central en la vida humana? Al observar diferentes tradiciones, percibimos un patrón recurrente. El cristianismo tiene la cruz, el islam tiene la media luna, el hinduismo tiene sus innumerables símbolos. Templos, iglesias y mezquitas se convierten en espacios sagrados, cargados de significado. Pero, en este proceso, ocurre algo sutil. El símbolo, que debería solo señalar la realidad, pasa a ocupar el lugar de la propia realidad. La palabra Dios comienza a sustituir aquello que intenta indicar. La imagen pasa a ser venerada como si fuera lo sagrado mismo. El gesto simbólico se vuelve más importante que la experiencia directa. Y entonces surge una inversión profunda. En lugar de buscar lo real, pasamos a adornar el símbolo. En lugar de investigar directamente, nos conformamos con representaciones. Esta sustitución crea una especie de comodidad psicológica. El símbolo ofrece seguridad. Es conocido, familiar, compartido por un grupo. Permite el sentido de pertenencia. Pero, ¿no será que esa seguridad es, al mismo tiempo, una limitación? Cuando la mente se apega al símbolo, deja de investigar, deja de cuestionar, se satisface con la apariencia sin penetrar en la esencia. Y esto plantea otra cuestión fundamental. ¿Es posible que el símbolo funcione como una distracción? ¿Una fuga sutil de lo que es real? Si alguien está verdaderamente en busca de la verdad, ¿por qué necesitaría intermediarios? ¿Por qué depender de imágenes, palabras o estructuras creadas por la mente? Tal vez la respuesta esté en el propio funcionamiento del pensamiento. El pensamiento es resultado de la memoria. Es una reacción a experiencias pasadas, a condicionamientos acumulados a lo largo del tiempo. Cuando pensamos, siempre operamos dentro de un campo conocido. Pero la realidad, si es algo vivo y dinámico, puede estar más allá de ese campo. Si esto es cierto, entonces cualquier símbolo, siendo una creación del pensamiento, no puede capturar lo real. Solo puede señalar, sugerir, indicar. Y al mismo tiempo puede aprisionar. Cuando el símbolo se vuelve demasiado importante, comienza a dividir. Cada grupo pasa a defender su símbolo como el verdadero. Y al hacerlo, entra en conflicto con otros grupos. La historia está llena de ejemplos de esto. Guerras han sido libradas. Vidas han sido perdidas. Sociedades han sido destruidas en nombre de símbolos. Lo que comenzó como un intento de expresar lo sagrado, terminó convirtiéndose en motivo de violencia. Esto revela algo aún más profundo sobre la naturaleza humana. Tal vez no estemos realmente interesados en la verdad, sino en la seguridad que los símbolos ofrecen. Porque buscar la verdad exige incertidumbre. Exige apertura. Exige una mente libre de conclusiones. Y esa libertad puede resultar incómoda. Por eso muchas veces preferimos el símbolo. Preferimos algo que podamos sostener, repetir, defender. Pero esta elección tiene un costo. Impide el contacto directo con lo que es. Cuando alguien ama verdaderamente, por ejemplo, no necesita un símbolo del amor. El amor no es una idea, no es una imagen, no es un concepto. Es una experiencia viva. Sin embargo, cuando no hay amor, creamos símbolos del amor. Creamos ideales, imágenes, expectativas. Y al hacerlo, nos alejamos de la propia experiencia. Lo mismo ocurre con la verdad. Mientras nos apoyamos en símbolos, permanecemos en el campo de lo conocido. Permanecemos atrapados en aquello que ya ha sido pensado, ya ha sido dicho,
Ya ha sido estructurado. Pero la verdad, si es algo vivo, no puede ser capturada por estructuras fijas. Solo puede ser percibida por una mente que está libre. Y esto nos lleva a un punto crucial. Una mente cargada de símbolos, palabras, creencias y patrones no es una mente simple. Y sin simplicidad, no hay claridad. Para percibir lo real, es necesaria una mente extremadamente lúcida, despojada, no corrompida por condicionamientos. Una mente que no esté atrapada en la red de las palabras sí. Una mente que no esté repitiendo patrones. Una mente que no esté buscando seguridad. Pero, ¿cómo llegar a ese estado? Tal vez no sea una cuestión de adquirir algo nuevo, sino de abandonar lo que ya ha sido acumulado. Abandonar los símbolos. Abandonar las imágenes. Abandonar las conclusiones. Y en ese abandono, permitir que la mente esté abierta, silenciosa, atenta. Solo entonces, tal vez, lo real pueda manifestarse. No como una idea, no como un concepto, sino como algo directamente vivido. Si los símbolos pueden alejarnos de la realidad, entonces, ¿qué sucede cuando enfrentamos situaciones extremas, como la guerra? Esta cuestión nos conduce a una investigación aún más profunda sobre la naturaleza de la acción humana. ¿Los símbolos religiosos realmente nos acercan a la verdad, o simplemente nos alejan de ella? Esta es una cuestión que, a primera vista, puede parecer provocadora. Sin embargo, al examinarla con atención, revela un problema central en la forma en que el ser humano se relaciona con lo que llama sagrado. Desde tiempos antiguos, el hombre ha creado símbolos para expresar aquello que no puede describir directamente. El lenguaje, las imágenes, los rituales y los objetos llevan significados que intentan señalar algo más allá de ellos mismos. Un símbolo, por definición, no es la realidad, sino una representación de ella. Aún así, surge una pregunta esencial. Si el símbolo es solo un medio de comunicación, ¿por qué se vuelve tan central en la vida humana? Al observar diferentes tradiciones, percibimos un patrón recurrente. El cristianismo tiene la cruz, el islam tiene la media luna. El hinduismo tiene sus innumerables símbolos. Templos, iglesias y mezquitas se convierten en espacios sagrados, cargados de significado. Pero, en este proceso, ocurre algo sutil. El símbolo, que debería solo señalar la realidad, pasa a ocupar el lugar de la propia realidad. La palabra, Dios, comienza a sustituir aquello que intenta indicar. La imagen pasa a ser venerada como si fuera lo sagrado mismo. El gesto simbólico se vuelve más importante que la experiencia directa. Y entonces surge una inversión profunda. En lugar de buscar lo real, pasamos a adornar el símbolo. En lugar de investigar directamente, nos conformamos con representaciones. Esta sustitución crea una especie de comodidad psicológica. El símbolo ofrece seguridad. Es conocido, familiar, compartido por un grupo. Permite el sentido de pertenencia. Pero, ¿no será que esa seguridad es, al mismo tiempo, una limitación? Cuando la mente se apega al símbolo, deja de investigar. Deja de cuestionar. Se satisface con la apariencia, sin penetrar en la esencia. Y esto plantea otra cuestión fundamental. ¿Es posible que el símbolo funcione como una distracción? ¿Una fuga sutil de lo que es real? Si alguien está verdaderamente en busca de la verdad, ¿por qué necesitaría intermediarios? ¿Por qué depender de imágenes, palabras o estructuras creadas por la mente? Tal vez la respuesta esté en el propio funcionamiento del pensamiento. El pensamiento es resultado de la memoria. Es una reacción a experiencias pasadas, a condicionamientos acumulados a lo largo del tiempo. Cuando pensamos, siempre operamos dentro de un campo conocido. Pero la realidad, si es algo vivo y dinámico, puede estar más allá de ese campo. Si esto es cierto, entonces cualquier símbolo, siendo una creación del pensamiento, no puede capturar lo real. Solo puede señalar, sugerir, indicar, y al mismo tiempo, puede aprisionar. Cuando el símbolo se vuelve demasiado importante, comienza a dividir. Cada grupo pasa a defender su símbolo como el verdadero. Y al hacerlo, entra en conflicto con otros grupos. La historia está llena de ejemplos de esto. Guerras han sido libradas. Vidas han sido perdidas. Sociedades han sido destruidas en nombre de símbolos.
Lo que comenzó como un intento de expresar lo sagrado, terminó convirtiéndose en motivo de violencia. Esto revela algo aún más profundo sobre la naturaleza humana. Tal vez no estemos realmente interesados en la verdad, sino en la seguridad que los símbolos ofrecen. Porque buscar la verdad exige incertidumbre, exige apertura, exige una mente libre de conclusiones. Y esa libertad puede resultar incómoda. Por eso, muchas veces preferimos el símbolo. Preferimos algo que podamos sostener, repetir, defender. Pero esta elección tiene un costo. Impide el contacto directo con lo que es. Cuando alguien ama verdaderamente, por ejemplo, no necesita un símbolo del amor. El amor no es una idea, no es una imagen, no es un concepto. Es una experiencia viva. Sin embargo, cuando no hay amor, creamos símbolos del amor. Creamos ideales, imágenes, expectativas. Y al hacerlo, nos alejamos de la propia experiencia. Lo mismo ocurre con la verdad. Mientras nos apoyamos en símbolos, permanecemos en el campo de lo conocido. Permanecemos atrapados en aquello que ya ha sido pensado, ya ha sido dicho, ya ha sido estructurado. Pero la verdad, si es algo vivo, no puede ser capturada por estructuras fijas. Solo puede ser percibida por una mente que está libre. Y esto nos lleva a un punto crucial. Una mente cargada de símbolos, palabras, creencias y patrones, no es una mente simple. Y sin simplicidad no hay claridad. Para percibir lo real, es necesaria una mente extremadamente lúcida, despojada, no corrompida por condicionamientos. Una mente que no esté atrapada en la red de las palabras. Una mente que no esté repitiendo patrones. Una mente que no esté buscando seguridad. Pero, ¿cómo llegar a ese estado? Tal vez no sea una cuestión de adquirir algo nuevo, sino de abandonar lo que ya ha sido acumulado. Abandonar los símbolos. Abandonar las imágenes. Abandonar las conclusiones. Y en ese abandono, permitir que la mente esté abierta, silenciosa, atenta. Solo entonces, tal vez, lo real pueda manifestarse. No como una idea, no como un concepto, sino como algo directamente vivido. Si los símbolos pueden alejarnos de la realidad, entonces, ¿qué sucede cuando enfrentamos situaciones extremas, como la guerra? Esta cuestión nos conduce a una investigación aún más profunda sobre la naturaleza de la acción humana. Cuando estalla una guerra, la reacción de la mayoría de las personas es inmediata. Buscan orientación, buscan líderes, siguen autoridades. En momentos de crisis, el impulso de depender de alguien parece natural. Pero, ¿esa dependencia realmente resuelve el problema? Dar consejos puede parecer útil, pero no transforma la raíz de la cuestión. El verdadero problema no está en la falta de orientación, sino en la falta de comprensión. Si queremos entender cómo actuar en una situación de guerra, tal vez sea necesario investigar algo más profundo. ¿Cómo surge la guerra? No aparece de forma aislada. No es un evento desconectado de la vida cotidiana. Por el contrario, es una extensión ampliada de aquello que ya vivimos diariamente. En la vida común, existen conflictos constantes. Competencia, ambición, envidia, deseo de poder. Estos elementos están presentes en las relaciones humanas, incluso en contextos aparentemente tranquilos. La guerra solo intensifica esos mismos movimientos. Hace visible aquello que, en lo cotidiano, permanece disfrazado. Cuando hay nacionalismo, cuando hay identificación con una bandera, cuando hay apego a una ideología, ya existe un potencial de conflicto. La guerra solo lleva ese potencial al extremo. Esto sugiere que la responsabilidad por la guerra no está solo en los gobiernos o en las circunstancias externas. Está en las relaciones humanas. Está en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos en el día a día. Si hay conflicto dentro de nosotros, inevitablemente se manifiesta fuera. Por lo tanto, al investigar la guerra, estamos investigándonos a nosotros mismos. Y esto cambia completamente la naturaleza de la cuestión. Porque en este caso, ya no se trata de saber qué hacer cuando comienza la guerra, sino de comprender por qué surgen. Si alguien está condicionado por el nacionalismo, por la propaganda, por el miedo y por la identificación con un grupo, su reacción será previsible. Luchará, seguirá, obedecerá. No habrá duda.
El problema solo surge cuando comenzamos a cuestionar, cuando comenzamos a observar las causas, cuando percibimos que la guerra no es solo económica o política, sino profundamente psicológica. Nace del conflicto interno proyectado hacia el exterior, y entonces surge una posibilidad diferente. Si comprendemos profundamente este proceso, tal vez podamos actuar de otra manera, no basada en ideales, no basada en teorías, sino basada en la comprensión directa. Un hombre que es verdaderamente pacífico, no por creencia, sino por comprensión, no encontrará sentido en la guerra. Puede sufrir consecuencias. Puede ser rechazado. Puede incluso ser castigado. Pero su acción no será contradictoria con aquello que ha comprendido. Y esto revela algo esencial. La acción verdadera no nace de ideales, sino de entendimiento. El idealista puede hablar de no violencia, pero si aún lleva violencia dentro de sí, su acción será incoherente. Estará dividido. Por otro lado, aquel que comprende la violencia en sí mismo, sin huida, sin justificación, puede liberarse de ella. Y esa liberación no depende del futuro. Ocurre en el presente. Porque la comprensión solo puede ocurrir ahora, no mañana, no después, sino en este instante. Esto exige atención, exige observación, exige una disposición a ver sin distorsión. Y, tal vez, esta sea la única forma de actuar con claridad cuando la crisis llegue. Cuando observamos más profundamente la cuestión de la guerra, percibimos que no es solo un fenómeno externo. No comienza en el campo de batalla, ni en decisiones políticas, ni en estrategias militares. Comienza en la mente humana. Esto puede parecer una afirmación fuerte. Sin embargo, al examinar nuestras relaciones diarias, encontramos los mismos elementos que, ampliados, resultan en guerra. Competencia constante. Deseo de superioridad. Comparación. Envidia. Búsqueda de poder. Miedo a perder. Necesidad de afirmar identidad. Estos movimientos, aparentemente comunes, forman la base psicológica del conflicto. Y cuando estos mismos patrones se organizan colectivamente, asumen la forma de ideologías, sistemas políticos, nacionalismos y estructuras de poder. La guerra, entonces, no es algo separado de la vida cotidiana. Es su continuación en una escala mayor. Si esto se comprende, la cuestión deja de ser solo social o política y se vuelve profundamente individual. Porque cada persona participa en este proceso. Cada pensamiento competitivo, cada reacción de hostilidad, cada apego a la identidad contribuye, aunque de forma sutil, a la construcción de este escenario. Esto no significa que el individuo, de manera aislada, sea culpable de una guerra, pero sugiere que forma parte de la estructura que la hace posible. Y esto implica responsabilidad. No una responsabilidad basada en la culpa, sino en la comprensión. Si comprendo que el conflicto externo refleja un conflicto interno, entonces la investigación debe comenzar dentro. No como un ejercicio teórico, sino como una observación directa de la propia mente. ¿Cómo reacciono cuando soy contrariado? ¿Cómo me relaciono con quienes piensan diferente? ¿Existe en mí un deseo de dominar, de vencer, de imponer? ¿O existe una capacidad de comprender, de escuchar, de percibir sin juicio? Estas preguntas no son abstractas. Revelan el estado real de la mente. Y es ese estado el que, colectivamente, moldea el mundo. Frente a esto, surge otra cuestión igualmente relevante. ¿Puede alguien que comprende la naturaleza de la violencia participar en estructuras que son, en esencia, violentas? Esta pregunta nos conduce al problema del gobierno. ¿Qué es un gobierno? De forma simple, es una representación de la sociedad. En sistemas llamados democráticos, elegimos representantes que, de alguna manera, reflejan nuestros valores, nuestras creencias y nuestras limitaciones. Esto significa que el gobierno no es algo separado de nosotros. Es una extensión de lo que somos. Si la sociedad es violenta, el gobierno será violento. Si la sociedad está impulsada por la ambición, el poder y la competencia, estas características estarán presentes en las estructuras políticas. Por lo tanto, esperar que el gobierno resuelva los problemas fundamentales de la humanidad puede ser una ilusión, porque el gobierno opera a partir del mismo condicionamiento que nosotros. Y esto plantea una cuestión delicada. ¿Puede alguien que no es violento
que no busca poder, que no está preso de ideologías, actuar dentro de un sistema que se basa precisamente en esos elementos? Tal vez en teoría esto parezca posible, pero, en la práctica, la estructura tiende a absorber al individuo. Al entrar en un sistema político, muchas veces es necesario aceptar programas, alinearse con partidos, seguir directrices. Y al hacerlo, el individuo puede perder la libertad de pensar por sí mismo. Pasa a representar algo mayor que su propia comprensión. Y esto crea un conflicto interno. Porque si alguien está genuinamente en busca de la verdad, ¿cómo puede someterse a estructuras que exigen conformidad? ¿Cómo puede participar en juegos de poder sin ser influenciado por ellos? Esta no es una respuesta simple, pero tal vez la cuestión no sea elegir entre participar o no, sino comprender profundamente la naturaleza de esas estructuras. Sin esa comprensión, cualquier acción tiende a ser superficial. Y, una vez más, volvemos al punto central. La transformación no puede ser impuesta desde fuera. No puede venir de sistemas, de líderes, de ideologías. Debe surgir de la propia comprensión. Porque, mientras exista confusión interna, cualquier intento de organizar el mundo externamente será limitado. Podemos crear leyes, instituciones, sistemas complejos, pero si la mente humana sigue en conflicto, esas estructuras inevitablemente reflejarán ese conflicto. Esto nos lleva a una cuestión aún más amplia. ¿Qué significa realmente la libertad? Muchas veces asociamos la libertad con la independencia. La idea de un país libre, de un pueblo libre, de una identidad autónoma. Pero, ¿la independencia es sinónimo de libertad? Cuando un grupo se define en oposición a otro, cuando se aísla dentro de fronteras, cuando construye su identidad a partir de la separación, puede estar creando las condiciones para el conflicto. El aislamiento, por su propia naturaleza, genera división. Y donde hay división, hay potencial de conflicto. Esto sugiere que la libertad no puede basarse en la separación. Porque la vida, en su esencia, es relación. Nada existe de forma aislada. Todo está interconectado. Cuando ignoramos esta interdependencia, creamos estructuras artificiales que inevitablemente entran en conflicto. Y esto se manifiesta no solo entre naciones, sino también entre individuos. A nivel personal, el aislamiento puede asumir formas más sutiles. Puede ser la búsqueda de seguridad psicológica, el apego a creencias, la identificación con ideas. Estos movimientos crean una sensación de separación. Y esa separación genera conflicto interno. Por lo tanto, la libertad no puede entenderse como aislamiento. Debe estar ligada a la comprensión de la relación. Y esto exige algo más profundo que cambios externos. Exige inteligencia. Exige sensibilidad. Exige amor. Sin estos elementos, cualquier forma de libertad será solo superficial. Podemos cambiar gobiernos, sistemas, estructuras. Pero, si la mente permanece condicionada, la esencia del problema continúa. Y tal vez por eso, a lo largo de la historia, tantas revoluciones han fracasado en traer una transformación real. Han cambiado las formas, pero no la base. Y la base está en la mente humana. Si la libertad no puede encontrarse en el exterior, entonces, ¿dónde comienza? Esta pregunta nos lleva de nuevo al individuo, pero no al individuo aislado, separado del mundo, sino al individuo como expresión del todo. Cada persona lleva en sí la historia de la humanidad, los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas contradicciones. En ese sentido, transformarse a uno mismo no es un acto aislado. Es un movimiento que afecta al todo. Pero esa transformación no puede ser pospuesta. No puede ser proyectada hacia el futuro. Porque la comprensión solo existe en el presente. No se comprende mañana. No se comprende en algún momento ideal. La comprensión ocurre ahora, o no ocurre. Esto significa que el cambio no es un proceso gradual basado en esfuerzo continuo, sino un acto de percepción. Cuando algo es visto claramente, se transforma. Pero esa claridad exige atención total. Exige que la mente esté completamente involucrada, sin distracciones, sin resistencia. Y esto es raro, porque la mayoría de las veces estamos ocupados con pensamientos, preocupaciones, expectativas.
Estamos siempre proyectando hacia el futuro o revisitando el pasado. Y, en ese movimiento, perdemos el presente. Perdemos la única dimensión donde la comprensión es posible. Tal vez por eso la libertad parece tan distante. No porque esté fuera de alcance, sino porque no estamos completamente presentes para percibirla. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Estamos realmente interesados en comprender? ¿O solo estamos buscando respuestas que nos den comodidad? Esta es una pregunta que cada uno debe investigar por sí mismo. Porque ninguna autoridad, ningún sistema, ningún conocimiento puede proporcionar esta respuesta. Solo puede surgir de la observación directa, la atención, de la disposición a ver sin distorsión. Y, tal vez, en ese acto de ver, algo nuevo pueda emerger. Algo que no pertenece al pasado. Algo que no es producto del pensamiento. Algo que tal vez podamos llamar libertad. A lo largo de esta investigación, algo comienza a volverse cada vez más evidente. Las cuestiones que inicialmente parecían externas, relacionadas con la religión, la guerra, el gobierno o la libertad, revelan un origen común. Nacen de un mismo campo, la mente humana. Esto no significa reducir problemas complejos a una única causa simplista. Por el contrario, sugiere que existe una raíz compartida que sostiene diferentes formas de conflicto. Y esa raíz está profundamente ligada al modo en que pensamos, percibimos y nos relacionamos. Cuando observamos la mente en funcionamiento, percibimos que está constantemente operando desde el pasado. Cada pensamiento es una respuesta condicionada. Cada reacción está moldeada por experiencias anteriores, por memorias acumuladas, por influencias culturales y sociales. En ese sentido, la mente rara vez está libre. Siempre está respondiendo desde algo que ya ocurrió. Y eso crea una limitación fundamental. Porque lo nuevo, aquello que no pertenece al pasado, no puede ser comprendido a través de respuestas antiguas. Si la verdad, la libertad o la realidad son algo vivo, dinámico, en constante movimiento, entonces una mente condicionada no puede percibirlas plenamente. Solo puede proyectar imágenes, crear conceptos, construir teorías. Pero todo eso permanece dentro de lo conocido. Y eso nos lleva a una cuestión esencial. ¿Es posible que exista una percepción que no esté condicionada? ¿Una observación que no esté filtrada por la memoria? Tal vez esta sea una de las investigaciones más profundas que el ser humano puede realizar. Porque si esa percepción es posible, representaría una ruptura con el patrón habitual de funcionamiento de la mente. Pero esa ruptura no puede ser producida por el esfuerzo. No puede ser alcanzada mediante disciplina, práctica o repetición. Porque todo eso todavía pertenece al campo de lo conocido. Cualquier método, cualquier técnica, cualquier sistema es, inevitablemente, una extensión del pasado. Y por lo tanto, no puede conducir a lo nuevo. Esto no significa que no haya acción posible. Pero la acción debe surgir de un lugar diferente. No de un patrón aprendido, sino de una comprensión directa. Y esa comprensión no es acumulativa. No crece con el tiempo. Ocurre en el instante en que algo es visto con claridad. Si esto es cierto, entonces toda la estructura basada en el progreso psicológico necesita ser cuestionada. Estamos acostumbrados a pensar en términos de evolución interior. La idea de que, con el tiempo, con esfuerzo, con práctica, nos volveremos mejores, más conscientes, más libres. Pero, ¿no estará este enfoque perpetuando el propio problema? Porque mantiene a la mente atrapada en el tiempo, siempre proyectando un estado futuro, siempre buscando algo que aún no es, y al hacerlo, evita el presente. Evita el enfrentamiento directo con lo que es ahora. Tal vez la transformación real no esté en el tiempo, sino fuera de él. No como un evento místico, sino como un cambio en la calidad de la percepción. Cuando vemos algo claramente, sin distorsión, sin huida, sin justificación, esa misma claridad tiene un efecto transformador. No es necesario hacer un esfuerzo para cambiar aquello que ha sido comprendido profundamente. El cambio ocurre de manera natural. Pero esa comprensión exige algo raro. Exige atención total. No una atención fragmentada, dividida, dispersa, sino una atención completa, donde no hay un observador separado del observado. Donde no hay conflicto interno,
donde no hay elección, solo observación. Y esta forma de observar es completamente diferente de la forma habitual. Normalmente, observamos con juicio. Clasificamos, interpretamos, comparamos. Y, al hacerlo, no vemos lo que es. Vemos solo nuestras propias proyecciones. Pero existe otra posibilidad. Una observación sin interferencia, sin el peso del pasado, sin la necesidad de concluir. Y, tal vez, en esa observación, algo nuevo pueda emerger. Si ahora volvemos al inicio de esta investigación, podemos percibir un hilo conductor que atraviesa todos los temas abordados. Los símbolos religiosos, la guerra, el gobierno, la libertad, todos estos elementos, en última instancia, están ligados a la forma en que la mente busca seguridad. El símbolo ofrece seguridad. La identidad nacional ofrece seguridad. La autoridad ofrece seguridad. Las creencias ofrecen seguridad. Pero esa seguridad puede ser ilusoria, porque se basa en estructuras creadas por el pensamiento. Y el pensamiento, siendo limitado, no puede ofrecer una seguridad real. Esta percepción puede ser desconcertante, porque elimina las bases sobre las cuales muchas veces construimos nuestras vidas. Pero, al mismo tiempo, abre una posibilidad. La posibilidad de una mente que no depende de estructuras externas para sentirse segura. Una mente que encuentra estabilidad no en ideas, sino en la propia claridad. Esta claridad no es algo que pueda ser dada. No puede ser enseñada como un método. No puede ser transmitida como conocimiento. Debe ser descubierta. Y este descubrimiento es individual. Pero, paradójicamente, no es aislado. Porque al comprenderse a sí mismo, el individuo comprende el movimiento de la humanidad. Ve en sí los mismos patrones que operan en el mundo. Y, al ver esos patrones con claridad, algo puede transformarse. No como un ideal, no como un objetivo, sino como un hecho. Tal vez, entonces, la verdadera cuestión no sea cómo cambiar el mundo, sino cómo comprenderse a sí mismo. No como un ejercicio introspectivo aislado, sino como una investigación viva, presente, continua. Cada relación se convierte en un espejo. Cada reacción revela algo. Cada conflicto señala una estructura interna. Y si hay atención, estas revelaciones no necesitan ser analizadas. Pueden ser vistas directamente. Y en ese ver, hay comprensión. Y en esa comprensión, hay transformación. No una transformación planificada. No una transformación gradual. Sino un cambio que ocurre en el instante en que hay claridad. Esta claridad no pertenece a nadie. No es propiedad de una tradición, de una filosofía o de un sistema. Está disponible en cualquier momento, pero exige algo esencial. Exige que estemos dispuestos a verla, sin huida, sin resistencia, sin búsqueda de comodidad. Y tal vez sea esa disposición la que define el inicio de una verdadera transformación. Al llegar a este punto de la investigación, se vuelve necesario reunir los elementos esenciales que han sido revelados a lo largo del recorrido. No como una conclusión definitiva, sino como una síntesis que permita observar con mayor claridad la dirección de todo lo que ha sido explorado. Desde el inicio, la cuestión de los símbolos nos condujo a una percepción fundamental. Aquello que el ser humano crea para representar la realidad puede, gradualmente, sustituir la propia realidad. El símbolo, la palabra, la imagen, se vuelven más importantes que aquello que pretenden indicar. Y en este movimiento, la mente se aleja del contacto directo. Esta misma estructura se repite en otros niveles. En la guerra, por ejemplo, vimos que el conflicto no surge solo de factores externos. Es la expresión ampliada de un estado interno. La violencia cotidiana, muchas veces disfrazada en formas socialmente aceptables, encuentra en la guerra un campo abierto para manifestarse. Lo que está oculto en el día a día se vuelve explícito en momentos de crisis. Y esto revela una continuidad. No existe una separación real entre la vida común y los eventos extremos. Ambos pertenecen al mismo movimiento. De la misma forma, al observar el gobierno, percibimos que no es una entidad independiente. Refleja la estructura psicológica de la sociedad. Si hay confusión interna, habrá confusión externa. Si hay ambición, miedo y búsqueda de poder,
Estas fuerzas inevitablemente se organizan en sistemas que perpetúan esos mismos patrones. Así, esperar que la transformación venga desde fuera es, tal vez, un error. Porque lo exterior es siempre una proyección de lo interior. Y esto nos llevó a la cuestión de la libertad. Aquello que muchas veces llamamos libertad puede, en realidad, ser una forma de aislamiento. Cuando la identidad se basa en la separación, cuando se define en oposición a algo, crea división. Y la división genera conflicto. Por lo tanto, la libertad no puede encontrarse en la separación. Debe estar ligada a la comprensión de la relación. Y esa comprensión no es intelectual. No es una idea. Es una percepción directa de la interdependencia de la vida. Al reunir estos elementos, surge una pregunta inevitable. Si todos estos problemas tienen su origen en la mente, entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa mente? Y, más importante aún, ¿es posible que esa mente se transforme? Como vimos, la mente opera desde el pasado. Está construida por memoria, experiencia, condicionamiento. Cada pensamiento es una continuidad de ese proceso. Y mientras este movimiento permanece inconsciente, se perpetúa. La mente reacciona automáticamente. Repite patrones. Busca seguridad. Evita lo desconocido. Pero, en el momento en que este proceso es observado con claridad, algo diferente puede ocurrir. La observación, cuando no está interferida por el juicio o la elección, revela la estructura de la mente. Y esa revelación no es gradual, es inmediata. Ver algo tal como es, sin distorsión, es un acto transformador. No porque haya un esfuerzo por cambiar, sino porque la propia claridad disuelve aquello que ha sido visto. Esto puede parecer abstracto, pero en la práctica es extremadamente directo. Cuando percibes claramente un peligro, no necesitas esfuerzo para evitarlo. La acción es instantánea. De la misma manera, cuando la mente percibe la naturaleza del conflicto, de la violencia, del apego, esa percepción puede poner fin al movimiento. Pero esto solo es posible cuando hay atención total. Y esa atención no puede ser cultivada como un hábito. Porque el hábito implica repetición. Y la repetición pertenece al pasado. La atención verdadera es siempre nueva, siempre viva, siempre presente. Ante esto, la búsqueda de métodos, técnicas o sistemas para alcanzar la transformación puede ser cuestionada. Porque cualquier método establece un camino. Y un camino implica tiempo. Implica progreso. Implica un objetivo que alcanzar. Pero aquello que es atemporal no puede ser alcanzado por el tiempo. Esto no significa que no haya disciplina u orden. Pero ese orden no nace de la imposición. Nace de la comprensión. Cuando hay claridad, la acción correcta ocurre de forma natural y no como resultado del esfuerzo, sino como expresión de la inteligencia. Y esta inteligencia no es intelectual, no es acumulativa, no pertenece al conocimiento. Surge cuando la mente está libre de conflicto. Tal vez, entonces, podamos observar toda esta investigación de una forma simple, sin complicación, sin teorías, sin conclusiones. La vida está ocurriendo ahora. Las relaciones están ocurriendo ahora. Los conflictos están ocurriendo ahora. Y la comprensión también solo puede ocurrir ahora. No en el futuro. No como un proyecto, sino como un acto presente. Esto exige un cambio de enfoque. En lugar de buscar respuestas, observar. En lugar de acumular conocimiento, percibir. En lugar de seguir, investigar. Esta investigación no tiene fin. Porque la mente está en constante movimiento. Y, en cada momento, hay algo nuevo que verá. Pero esto solo es posible cuando hay un interés real, no un interés superficial, basado en curiosidad o entretenimiento, sino un interés profundo en comprender. Y ese interés no puede ser impuesto. Surge cuando percibimos la importancia de aquello que está siendo investigado. Tal vez, entonces, la verdadera transformación no esté en cambiar el mundo directamente, sino en comprender el movimiento que crea el mundo. Y ese movimiento está dentro de cada uno de nosotros. Si esto se ve con claridad, entonces la acción que surge de esa comprensión puede ser completamente diferente.
no fragmentada, no contradictoria, sino íntegra, y tal vez sea en esa integridad donde reside la posibilidad de una vida verdaderamente libre. Lo que parece simple, no siempre es superficial. A veces, lo más profundo pasa desapercibido. Suscríbete al canal y sigue observando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí. Deep diving. ¿Por qué seguimos atrapados en divisiones tan superficiales? Si el verdadero problema está dentro de nosotros. Cuestiones como religión, nacionalidad, identidad social. Todo eso parece, a primera vista, extremadamente importante. Pero, al examinarlo con profundidad, surge una duda inevitable. ¿Estamos realmente enfrentando problemas reales o solo construcciones creadas por la mente? Cuando alguien se define como hindú, musulmán, cristiano o cualquier otra etiqueta, ¿qué representa eso en realidad? Un conjunto de creencias, tradiciones, hábitos, pero estas definiciones no revelan la esencia del ser humano. Por el contrario, con frecuencia crean separación. Y donde hay separación, hay conflicto. Estas divisiones parecen importantes porque llenan un vacío interno. Cuando no hay una comprensión profunda de uno mismo, la mente busca identidad en algo externo. Un nombre, una creencia, una posición social. Eso ofrece una sensación de pertenencia. Pero esa sensación es frágil. Y, para mantenerla, surgen defensas, comparaciones, rivalidades. Así, aquello que parecía dar seguridad termina generando conflicto. Y ese conflicto no es solo colectivo. Comienza en las relaciones más cercanas. Entre marido y esposa, entre amigos, entre vecinos, hay disputa, expectativa, frustración. Y esas microrelaciones reflejan el estado interno de la mente. El mundo externo es, en gran parte, una extensión del mundo interno. Por eso, intentar resolver conflictos globales sin comprender las relaciones personales es un enfoque incompleto. El problema no está solo allá afuera. Está aquí. Esta percepción trae una responsabilidad inevitable. Ya no podemos atribuir el caos a líderes, sistemas o circunstancias. Cada individuo participa en esa estructura. Cada pensamiento, cada reacción, cada elección contribuye. Esto no es una teoría. Es un hecho observable. Y, al reconocerlo, surge una pregunta esencial. ¿Cómo actuar ante esto? La respuesta no está en sistemas, ni en ideologías, ni en seguir a alguien. Porque seguir implica dependencia. Y la dependencia impide la comprensión directa. El verdadero cambio no puede delegarse. Comienza con el individuo, pero no como aislamiento. El autoconocimiento no es retirarse del mundo. Por el contrario, ocurre en la relación. Es en el contacto con personas, ideas y situaciones donde nos revelamos. Cada reacción es un espejo. Cada emoción es un indicador. Y al observar estas manifestaciones sin juicio, comenzamos a comprender el funcionamiento de la mente. Este proceso exige atención continua. No una atención ocasional, sino una vigilancia suave, constante. Estar consciente de los propios pensamientos, sentimientos y acciones, momento a momento, sin condenar, sin justificar, sin intentar modificar, solo observar. Cuando esta observación ocurre, algo comienza a revelarse. Los patrones se vuelven visibles. Las motivaciones ocultas emergen. Y, con esta claridad, hay una transformación. No porque intentemos cambiar, sino porque vimos. Esta transformación no es acumulativa. No es resultado de práctica.
Ocurre en el instante de la percepción. Y, por eso, no puede repetirse como método. Cada momento exige una nueva atención. Esto nos lleva a un punto aún más profundo. La necesidad de abandonar el pasado. No en el sentido de olvidar experiencias, sino de no permitir que dominen la percepción del presente. El pensamiento, siendo producto del pasado, tiende a interpretar todo basándose en lo que ya conoce. Y eso impide el surgimiento de lo nuevo. Para comprender verdaderamente un problema, es necesario ver sin el filtro del pasado. Esto implica algo radical. El fin del pensamiento como guía psicológica. No su eliminación total, sino su descentralización. El pensamiento deja de liderar. La percepción asume ese papel. Cuando la mente está tranquila, no forzada, no controlada, hay una cualidad diferente de comprensión. Una comprensión que no nace del análisis, sino del silencio. Y en ese silencio el problema se resuelve. No porque haya sido resuelto, sino porque deja de existir como conflicto. Esta tranquilidad no puede ser producida por técnicas. Prácticas como la repetición, la concentración forzada o la oración pueden calmar la mente superficialmente. Pero ese silencio es inducido. Y al ser inducido, es limitado. La verdadera quietud surge cuando no hay esfuerzo por obtenerla, cuando la mente no está buscando. Esto cambia completamente la forma en que entendemos prácticas como la meditación. Meditar no es repetir palabras, no es forzar la concentración, no es buscar experiencias. Meditar es observar, sin elección, sin dirección. Cuando hay este tipo de observación, todos los pensamientos, no solo los importantes, son vistos. Y al ser vistos, pierden su fuerza. No hay necesidad de excluir ni controlar, porque no hay conflicto. Y en ese estado, surge algo que no puede ser producido. Una cualidad de mente que es simultáneamente silenciosa y alerta. Vigilante, pero sin esfuerzo. Presente, pero sin objetivo. Tal vez esto sea lo que puede llamarse regeneración. No un cambio externo, sino una transformación interna profunda. Una revolución que no depende de sistemas, líderes o ideologías, sino de algo mucho más simple, y al mismo tiempo mucho más difícil. Ver a uno mismo con total claridad. Y entonces, todas las cuestiones aparentemente complejas, religión, política, identidad, comienzan a perder su importancia. Porque el problema central nunca estuvo en ellas. Siempre estuvo en la forma en que funciona la mente. Y la pregunta que permanece es inevitable. Si ves esto con claridad, ¿todavía tiene sentido seguir sosteniendo estas divisiones? Con algo no mezquino, visiones. Si estas divisiones son vistas como artificiales, entonces la siguiente pregunta surge de forma natural. ¿Por qué seguimos sosteniéndolas? No por necesidad real, sino por hábito. La mente se ha acostumbrado a operar a través de patrones. Identidad, creencia, pertenencia. Todo eso se ha construido a lo largo del tiempo. Y, incluso cuando percibimos que estas estructuras generan conflicto, hay una tendencia a mantenerlas, porque ofrecen una sensación de continuidad. Romper con eso no es fácil, porque implica abandonar aquello que nos define. Pero, ¿qué es exactamente lo que se está abandonando? No algo esencial, sino imágenes, ideas sobre quiénes somos, representaciones construidas por la memoria. Cuando estas imágenes son cuestionadas, surge inseguridad. Y esa inseguridad a menudo es interpretada como peligro. La mente reacciona intentando restablecer lo conocido. Así, el ciclo continúa. Sin embargo, si permanecemos con esa inseguridad, sin intentar resolverla, algo diferente puede suceder. La mente comienza a percibir que la necesidad de seguridad psicológica es ilusoria, que ninguna idea, creencia o identidad puede ofrecer estabilidad real. Esta percepción no es intelectual, es vivida.
Y, cuando es vivida, hay un cambio. No gradual, inmediato. La búsqueda de seguridad pierde fuerza. Y con ello, desaparece una de las principales fuentes de conflicto. Esto no significa que la vida se vuelva pasiva. Al contrario, hay una intensidad mayor, porque la energía que antes se utilizaba para sostener conflictos, ahora está disponible. Esa energía no está fragmentada, es total. Y esa totalidad se expresa en la acción. Una acción que no nace de la reacción, sino de la percepción. No es una acción basada en debería o no debería, sino una respuesta directa a lo que es. Esto exige una sensibilidad poco común, una capacidad de percibir matices, de captar el movimiento de la vida sin distorsión. Y esa sensibilidad no puede existir cuando la mente está ocupada consigo misma, con sus preocupaciones, sus imágenes, sus miedos. Por lo tanto, la cuestión central no es cómo actuar correctamente, sino cómo ver correctamente, porque cuando hay una visión clara, la acción correcta es inevitable. No necesita ser buscada. Pero ver correctamente implica ausencia de elección. Mientras elegimos, estamos atrapados en preferencias, y las preferencias están condicionadas. No revelan la totalidad. Observar sin elección es un estado poco común. Significa ver lo que es, sin interferir, sin intentar modificar, sin proyectar. Y en ese estado, la mente no está dividida. No hay un observador separado de lo observado. Solo hay percepción. Esta percepción tiene una cualidad transformadora, porque no está basada en el tiempo. No depende del pasado ni del futuro. Es ahora. Y al ser ahora, no lleva continuidad. Por eso, esta transformación no puede acumularse, no puede mantenerse. Necesita ocurrir a cada instante. Siempre nueva, siempre viva. Esto puede parecer inestable, pero, en realidad, es la única estabilidad real, porque no depende de nada. No necesita ser sostenida. Y en ese estado algo esencial se revela. La mente no necesita convertirse en nada. No necesita alcanzar ningún ideal. No necesita perfeccionarse. Esta percepción pone fin a un movimiento antiguo, el movimiento de convertirse, de intentar llegar a algún lugar psicológico. Y, cuando ese movimiento cesa, hay un silencio profundo. Este silencio no es ausencia. Es presencia. Una presencia que no es personal, que no pertenece al yo, pero que está ahí cuando el yo no interfiere. Y tal vez sea en ese silencio donde la vida revela su naturaleza más fundamental. No como concepto, no como creencia, sino como algo que solo puede percibirse cuando no hay búsqueda, cuando no hay división, cuando no hay conflicto. Y entonces, la cuestión deja de ser ¿qué hacer? Y se convierte en algo mucho más directo. ¿Es posible vivir sin construir una identidad psicológica que se convierta en fuente de conflicto? Porque, si eso es posible, toda la estructura de la vida se transforma. Tal vez la cuestión no sea descubrir algo nuevo, sino percibir lo que siempre estuvo presente, sin ser notado. Suscríbete al canal y sigue explorando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.